Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, estamos en nuestra última semana del 2021. Y ahora sí que, no sé cómo, pero se nos fue el año corriendo. Pero la verdad es que tuvimos muchísimas experiencias, muchísimos trueques que compartir. Y hoy, sin duda, va a ser uno de ellos, en el que nos acompaña el maestro Gerardo Mejorado. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido a hacer un trueque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniela. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias por la invitación. Espero poder compartir información valiosa para todos. Pues al contrario, el trueque del día de hoy es la sospecha razonable en el derecho aduanero mexicano. Así que va a estar muy interesante, estamos muy ansiosos de escuchar tu plática, pero déjame antes de darte la palabra, platicarles que también, para que los que se van conectando o los que se van a conectar después, también vamos a decir al final, el miércoles tenemos un evento especial, como saben, a final de, bueno, o para hacer un festejo navideño en Hagamos un Trueque, este va a ser el segundo año, hacemos un evento especial y vamos a hacer un brindis. Así que necesito que se prepare una copa, pero algo más, digamos, quisimos pedirle a nuestro querido doctor Carvajal que nos compartiera una cata de su experiencia. Como saben, esta cata de experiencia está llena de color, de madurez, de sabor y va a ser un ensamble de su vida aduanera, de su experiencia, sus consejos de vida y profesionales para el 2022. La verdad es que es un privilegio poderlo escuchar, así que los invito miércoles 15 de diciembre, como siempre, a las 6 horas del centro, 4 horas del Pacífico, para escuchar y a tener este evento especial de Hagamos un Trueque. Y Octavio, me encanta verte con este fondo maravilloso. Discúlpeme, pero está en mi casa. Yo estoy en el otro lado del país, pero me gusta ver ese fondo. Sí, aquí estoy en la oficina que montamos en la casa. Y aquí estamos, listos para escuchar a Gerardo. Pues bienvenido también, que hace mucho no te veíamos por el trueque, ¿verdad, Enrique? Ya lo extrañábamos. Vamos a ver estas réplicas. Vamos a ver de qué tema tan interesante nos va a traer hoy. Bueno, Saludos, pues, Gerardo, un abrazo. Saludos, Enrique. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. pues maestro, si me lo permites, me gustaría presentar tu semblanza. El maestro Gerardo Mejorado Ruiz es socio de Servicios Legales de Agencia de Profesionales para Actividades Empresariales, APAE. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, egresado en 2001. Cuenta con un diploma en Derecho Aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la Ciudad de México, cursado en 2018, con una duración total, de 60 horas. Cuenta con una especialidad en Derecho con énfasis en las áreas de Constitucional y Administrativo por la Facultad de Derecho de Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestro en impuestos por la Facultad de Contaduría y Administración de Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California, egresado de la primera generación, así que pueden calcularle sus años, no es cierto, Gerardo, obteniendo el reconocimiento al mérito escolar. De 2002 a 2018 trabajó para el Servicio de Administración Tributaria en la Administración Local de Recaudación de Tijuana. A partir de 2008 se integra a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California en forma adscrita a la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Tecate, organismo apelador de los servicios de agua potable y saneamiento de la ciudad. Desde 2011 es profesor de asignatura impartiendo la materia de análisis de legislación aduanera, derecho administrativo, derecho aduanero, derecho fiscal y derecho tributario en la Facultad de Ciencias de Ingeniería Administrativa y Sociales de Tecate de la Universidad Autónoma de Baja California. Desde 2017 es profesor de la División de Posgrado de la Facultad de Derecho de Tijuana, de la Universidad de la UABC, impartiendo la asignatura de Actos, Contratos y Servicios Administrativos. Es miembro fundador de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, exintegrante de la Comisión Política Fiscal de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, comisionado editorial de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Baja California, autor de diversos artículos jurídicos de diversas revistas locales y nacionales, y ponente en diversos temas jurídicos en distintos foros académicos municipales, estatales y nacionales. Y también me faltó decir que también es docente de CUEC Baja California. Mi querido maestro, bienvenido. Es un honor y un placer tenerte aquí en Hagamos un Trueque.
Muchas gracias, Daniela, a ustedes por la invitación, Octavio, y a todos los que se encuentran presentes. Digo, si me permiten, voy a compartir la presentación, voy a subir la presentación de una vez. No sé si, probablemente si... Daniela, antes de que inicie la presentación, hay un dato peque del trueque. Debe de haber dato peque del trueque, ¿o no hay esa? Si me permites, Gerardo, Y adelante, adelante. tenemos un dato peque del trueque. Ya se ve bien tu pantalla, nada más que no sé si es la portada, pero sí se ve bien. Y bueno, vamos a aprovechar rápidamente para hacer el dato peque del trueque. El dato peque del trueque del día de hoy, la crisis de los contenedores. El transporte marítimo es fundamental para la economía mundial, pues de acuerdo con datos del Informe de Logística Internacional post-pandemia de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, escuche bien, el 84% del volumen de mercancías comercializadas mundialmente se desplazan vía marítima. Una de las principales causas de la crisis de los contenedores son las alteraciones en el comercio internacional derivadas de la pandemia de COVID-19, pero hay muchos otros elementos en juego. Según el informe de la CEPAL, la repercusión de la pandemia en la actividad marítima de transporte de carga implicará un retroceso mayor a 3 años de acuerdo a la evolución de las cargas transportadas en volumen. Aquí 3 motivos que también lo generaron. Primero, la temporada de tifones. Muchos puertos chinos cerraron durante la temporada de tifones, lo que aumentó el número de embarcaciones y contenedores detenidos. Por supuesto, una menor producción de mercancías. Para evitar los contagios de COVID-19, muchas fábricas orientales detuvieron sus operaciones, lo que implicó una baja en su producción y por lo tanto en el envío de productos, reduciendo así la demanda del transporte marítimo. Y el accidente que recuerdan ustedes en el canal de Suez, en el que se vio implicado el superbuque Ever Given, que portaba un peso de más de 220,000 toneladas en contenedores. Sumemos a esto que los datos del informe de la CEPAL indican que el 80% del transporte marítimo de contenedores está concentrado en una cantidad muy pequeña de grandes operadores. La escasez de contenedores afectará puntualmente de 4 formas. Primero, los puertos están congestionados. Miles de barcos y cientos de miles de contenedores en espera han generado una aglomeración poco común en los puertos del mundo. Segundo, el retraso en la red logística mundial. Es cierto que todos los comerciantes tienen la mira puesta en el impacto que tendrá esta situación para las fiestas decembrinas, pero la preocupación mundial tiene el foco puesto sobre equipos médicos y medicamentos, alimentos, materias primas para la fabricación de productos, piezas para automóviles y numerosos artículos de valor estratégico como son también los chips. El incremento de precios en los productos, el encarecimiento del traslado muy posiblemente se traduce en un aumento del precio final que tendrá que cubrir el consumidor. Y el aumento de precio en traslado de contenedores. Se han registrado incrementos en el precio de transporte de mercancías en contenedores que ni siquiera te puedes imaginar. Hacia adelante, la carga aérea seguirá subiendo como espuma. Los especialistas, casi todos ellos, coinciden en que el ímpetu del segmento aéreo continuará al menos durante la primera mitad del siguiente año. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Excelente, Octavio. Y bueno, los invito a seguirnos en YouTube, ¿no? A darnos like, ¿no? En el dato peque del trueque. Que se suscriban al canal, ahí denle suscripción al canal y ahí van a estar recibiendo todas las notificaciones. Los estamos subiendo de manera intermitente, pero están subiendo. Y el que viene, que tiene que ver con la carta aporte y con que están diciendo algunos consultores que se va a prorrogar a un par de meses más, pues esa prórroga estaría determinada por la imposibilidad que tienen los PACs de lograr hacer que funcione la carta aporte y que esté conectada con los sistemas de facturación, pero todavía no es segura. Entonces, ya lo platicaremos después, pero Daniela, hay que escuchar a Gerardo. Gerardo, pues bienvenido, esta es tu casa y pues hacer un trueque. Perfecto, ya se ve tu pantalla.
Ahora el micrófono, Gerardo. Gerardo, sí, estás en micrófono apagado, así que regresar. Una disculpa, les decía No te que preocupes. les pedía una disculpa antes que nada si yo acostumbro dejar las diapositivas aquí a un lado, las diapositivas de secuencia. Lo que pasa es que de repente me guío un poquito por ellas, a veces por ciertos temas que siguen, sobre todo ahorita que trabajamos de manera virtual. Pero digo, si no les causa ningún inconveniente, ¿no? Bien, miren, antes de comenzar el tema de hoy, que es el tema de la sospecha razonable en el derecho aduanero, la idea de hacer este tema o de traerlo hacia la materia aduanera surge sobre todo porque en alguno de los congresos del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizaba este tema, en el que ahorita voy a profundizar, el tema justamente de sospecha razonable, se hacían una pregunta en este congreso que ya tuvo lugar hace más de 5 o 6 años, quizás. Se hacían esta pregunta de si la sospecha era razonable, o esto de los controles provisionales preventivos, que como digo, ahorita voy a precisar de qué se trata, podían tener aplicación en la materia aduanera. Yo realmente cuando tomé esa pregunta que se hacía en ese congreso, me di a la tarea de investigar un poquito si es que esta figura podía transitar hacia la materia aduanera, me di a la tarea de investigar, y tan así que pues llego a una conclusión que es presentada en el 19º Congreso de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, en el que yo concreto que sí es una figura que es posible que se implemente en la materia aduanera, y tan así que pues posteriormente surge una tesis, si bien es una tesis aislada de un tribunal colegiado de circuito, en la que se dice que pues la sospecha razonable no puede ser utilizada para efecto de determinar los créditos fiscales. Sin embargo, no deja de lado el que sí puede ser utilizada justamente en cuanto a lo que es la investigación en un momento dado, la persecución de los delitos. Me anticipo a decir que esa es parte de la conclusión de este trabajo, pero esto es para efecto de que se entienda por qué me planteé esta pregunta y por qué me di a la tarea de desarrollar este tema. Este tema que, por cierto, lo transitamos hacia la materia aduanera, precisamente para hacer una colaboración a la revista TLC Magazine, que precisamente pues se especializa en estos temas, ¿no? Bueno, entonces en este trabajo pues analizamos en este trabajo que llevamos a la Academia Mexicana del Derecho Fiscal, analizamos estas figuras de los controles provisionales preventivos, que ahorita de manera muy general voy a referirme a que eso de los controles provisionales preventivos hace referencia de una manera todavía muy simple, ¿no? Pero aunque tiene más matices, hace referencia al tema de los retenes policiales, muy conocidos o muy socorridos por las autoridades en materia de seguridad pública en el país. Este tema de la sospecha razonable, he de mencionar que se contextualiza sobre todo a partir de los amparos directos en revisión, de la resolución de estos, del 3463 de 2012, del 1596 de 2014 y del 6695 de 2015, resueltos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, posteriormente nosotros en este trabajo al que hacemos referencia, hacemos la relación precisamente de lo que tienen ciertos conceptos, como es el concepto de seguridad pública y el concepto de policía, en relación con lo que son las atribuciones de las autoridades aduaneras. Esto pues a efecto de determinar si las inspecciones aduaneras en un momento dado podían realizarse o no a personas en sus pertenencias o vehículos, por virtud de una suposición razonable o de una sospecha razonable, prescindiendo del mecanismo de selección automatizado que indique el reconocimiento de mercancías, o bien de una orden escrita, fundada y motivada de la autoridad competente. Primero, debemos de entender que pues el mecanismo de selección automatizado, de acuerdo con los artículos 43 y 50 de la ley aduanera, permite que a los importadores y exportadores y a los pasajeros internacionales en determinados supuestos deban activar el mecanismo de selección automatizado ante la autoridad aduanera, pues para determinar si se debe o no practicar el reconocimiento, es decir, la revisión de las mercancías en su paso por la aduana por parte de estas autoridades administrativas o por parte de estas autoridades fiscales, las aduanas, pues. Lo anterior, debo decir que había sido una verdadera excepción a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, principalmente el primer párrafo, el cual señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Pues la ley aduanera permite que se prescinda de dicho mandato para que la autoridad efectúe un acto de molestia, como es la revisión, reemplazando este requisito con un método
aleatorio con un método automático, como es la activación por parte de los gobernados del mecanismo de selección automatizado. Pero más aún, el Poder Judicial de la Federación, a través de alguna tesis aislada como esta que tenemos aquí, justifica la existencia de tal mecanismo tecnológico al resolver que el reconocimiento aduanero, sin orden previa que establece la propia norma, constituye una limitación permitida por el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una excepción a los artículos 14 y 16 constitucionales. Debemos recordar que el artículo 14 y 16 constitucionales, el artículo 16 en su primer párrafo y el 14 en su segundo párrafo, hacen la regulación de lo que es la regulación constitucional de lo que son los actos de molestia y de lo que son los actos privativos, para los cuales se requiere siempre de un mandamiento escrito que motive y funde la causa legal del procedimiento, emitido por una autoridad competente. Sin embargo, pues el Poder Judicial de la Federación reconoce como una verdadera excepción lo que establece la ley aduanera en cuanto a lo que es el mecanismo de selección automatizado, y pues finalmente lo acaba avalando el Poder Judicial de la Federación. Aunque se debe de advertir también que aunque es permitido este mecanismo de selección automatizado, también el propio Poder Judicial de la Federación estableció ciertos límites a ese tipo de revisiones, al señalar que pues la orden verbal, lo que comúnmente se le conoce en la materia aduanera como el rojo operativo, emitida para la detención de la mercancía, pues era inconstitucional, al no constar precisamente en un mandamiento escrito ni estar fundada y motivada dicha orden. En este mismo contexto de lo que hace el Poder Judicial de la Federación, cabe decir que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues declaró que la autoridad en efecto tenía facultades para inspeccionar y vigilar permanente de forma exclusiva el manejo, transporte o tenencia de las mercancías en los recintos fiscales, en las aduanas, pero solo el reconocimiento aduanero es susceptible de practicarse sin orden previa de autoridad competente. En efecto, pues lo que tenemos de lo que estamos platicando al momento, pues es que para que la autoridad aduanera pueda ejecutar una revisión, pues es requisito indispensable que los importadores, los exportadores y los pasajeros internacionales activen definitivamente el mecanismo de selección automatizado o que exista una orden por escrito. Esto de acuerdo con las tesis que hemos venido señalando, que incluso por aquí hay alguna excepción, porque ya por ahí hay algunos criterios del Poder Judicial de la Federación que señalan que no puede haber una orden de revisión dentro de los recintos fiscales, porque precisamente para eso existe el mecanismo de selección automatizada, sino que ese tipo de órdenes para hacer la revisión de las mercancías en tránsito, en todo caso, se debe de hacer cuando la mercancía pues ya ha salido del recinto fiscal. Bien, pese a todo esto que venimos platicando, de estos criterios que han surgido tanto del Poder Judicial de la Federación como del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre los años 2014 y 2018, a raíz de unos nuevos criterios que surgen sobre un tema que se denomina controles provisionales preventivos, surge la duda sobre la posible existencia de otros escenarios en los cuales pues las autoridades aduaneras podrían realizar en un momento dado el reconocimiento aduanero de las mercancías sin que proceda un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Este tema de los controles provisionales preventivos, que ahorita de una manera muy general voy a referirme al tema de los retenes, en México pues ha sido tangible la oposición hacia este tipo de revisiones que han sido practicadas por las fuerzas de seguridad pública, como las que se llevan a cabo en los retenes policiales o militares, por citar algunos ejemplos. Y dicha resistencia pues debemos enfatizar que ha surgido sobre todo por la interpretación gramatical de ese primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual pues ha llevado a pensar que todo acto de molestia, cuando prescinde de una orden previa emitida por quien esté facultado para dictarla, pues es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo las excepciones que ya decíamos que aluden al mecanismo de selección automatizado, y pues esto finalmente porque ha sido el propio Poder Judicial de la Federación el que ha avalado lo que contiene la ley aduanera en cuanto a este tipo de procedimientos. Sin embargo, a partir de los amparos directos en revisión que señalábamos hace rato, resueltos por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgen criterios que reconocen de manera más amplia las atribuciones de diversas autoridades en el rubro de seguridad pública, y pues lo cual tiene una relación con la práctica de la revisión a las personas, a los vehículos por parte de las corporaciones vinculadas a dicha materia, es decir, a la materia de seguridad pública, precisamente. Y es más, yo en ese trabajo hago algunas anotaciones que pues aun cuando el artículo 16 de la Constitución Política enuncia únicamente 3 tipos de detenciones que pueden sufrir en un momento dado las personas,
es decir, la detención por una orden de aprehensión, la detención por flagrancia o la detención por una urgencia administrativa, es decir, estrictamente las detenciones penales, supuestos que son permitidos por el párrafo tercero, quinto y sexto del artículo 16. A pesar de ello, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las sentencias referidas en esos amparos en revisión, contextualiza otros supuestos bajo los cuales pueden actuar las autoridades de seguridad pública y que implican en un momento dado para las personas pues una limitación a los derechos de la libertad personal, a la intimidad, a no ser molestados en sus posesiones o propiedades y a la libre circulación, cuyo ejercicio puede ser restringido con base en criterios de proporcionalidad. Aquí se le suma otro concepto al tema de sospecha razonable y al tema de controles provisionales preventivos, y eso es lo que la Corte denomina, o la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denomina niveles de contacto. En relación con estos supuestos, en la tesis aislada que mencionamos aquí, se identificaron los siguientes puntos relevantes. Primero, dice la Corte que se pueden distinguir 3 niveles de contacto, ¿no? Entre la autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona, es decir, el particular. Dice, dichos niveles de contacto pueden ser los siguientes. Hace referencia a la simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo para efectos de investigación, identificación o prevención. Cuando hablamos de ese inciso A, nos referimos específicamente al caso ya de los retenes. Dicen incluso en esos criterios y en esas sentencias la Corte, dice que en ese caso, cuando se habla de una simple inmediación entre el agente de policía y un particular, dice, pues el particular en todo caso no está siendo detenido, dice, por el agente de policía, o no está siendo detenido en los retenes, sino que únicamente se le retiene, dice, para efectos de identificación, en donde se le pregunta de dónde viene, hacia dónde va, cómo se llama, algunos datos generales, dice, simplemente para realizar las tareas propias de la seguridad pública. Y dice, y en todo caso, pues incluso el ciudadano, dice, no se entiende detenido porque tiene hasta el derecho de retirarse cuando él quiera de ese retén. Que yo es una cuestión que pongo entre comillas, ¿no? Porque sabemos que en México en la práctica no funciona de tal manera eso de que alguien se puede retirar cuando quiere de un retén. En el uso de la fuerza pública funciona realmente de otra manera. Sin embargo, así lo contextualiza o así lo matiza la Corte. Viene un siguiente inciso que dice, ahora cuando hablamos de la restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad. En este punto, en el inciso B, voy a hacer una pausa para mencionar que aquí es en donde me voy a referir al tema justamente de la utilización de lo que es la sospecha razonable, que ahorita más adelante voy a explicar en qué consiste ese tema de la sospecha razonable. Y luego viene lo que es la detención en sentido estricto, y que en este inciso C, cuando la Corte habla de la detención en sentido estricto en esas sentencias, refiere precisamente ya a la detención por flagrancia, a la detención por una orden de aprehensión, por una urgencia administrativa, que pues son los procedimientos de detención estrictamente que ya señala el Código Nacional de Procedimientos Penales. Antes de avanzar hacia a comprender qué es lo que contextualizó la Corte en cuanto al tema de sospecha razonable, voy a referirme a lo siguiente. Este tema de la sospecha razonable o este tema de la suposición razonable, y que particularmente, digo, incluso lo subrayo, ¿no? Que es de lo que voy a hablar en relación con este inciso B. Cabe decir que, por ejemplo, en algunos modelos de procesos penales, como por ejemplo el modelo inglés, en Inglaterra, por ejemplo, se ha utilizado esa figura de sospecha razonable, por ejemplo, para justificar una inversión de la carga de la prueba en el procedimiento penal a través de pruebas persuasivas. ¿Qué quiere decir eso de a través de pruebas persuasivas? Dicen, bueno, pues cuando ya ha quedado de alguna forma acreditada la probabilidad de los indicios, es decir, que una persona cometió determinado delito, el delito que se le imputa, pues en un momento dado se pueden establecer cargas persuasivas a efecto de que el imputado en un momento dado trate de desvirtuar esos indicios que ya se le tienen acreditados para efecto de que sostenga su inocencia. O bien, por ejemplo, se ha utilizado ese tema de la sospecha razonable también en cuanto a lo que son cargas de la prueba propiamente. ¿Qué quiero decir con esto de cargas de la prueba? Que en un procedimiento penal, por ejemplo, la acusación, el Ministerio Público, el fiscal en un momento dado ha acreditado ya la probabilidad de los indicios, es decir, que ha acreditado el delito, ha acreditado en un momento dado la culpabilidad, pues corresponde en un momento dado a la defensa llevar a cabo las pruebas de descargo para efecto de acreditar que existen excluyentes de delito, cuestiones que en un momento dado lleven en un momento dado a que la defensa pues diga, ¿sabes qué? Yo tengo una justificación para haber cometido la conducta que se me imputa, y lo cual resulta en una exclusión del delito.
Incluso en el sistema acusatorio, por ejemplo, en el sistema acusatorio penal, este tema de la sospecha razonable se encuentra entendido también, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la aplicación de las medidas cautelares, como por ejemplo la prisión preventiva oficiosa. Dicen, cuando ya se ha acreditado la posibilidad de los indicios a la probabilidad de los indicios, pues es justificado que exista en un momento dado algún tipo de medida cautelar, como puede ser la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, subrayo mucho este tema, este inciso B, porque la Corte, a raíz de estos amparos en revisión, a raíz de unas acciones de inconstitucionalidad que más adelante voy a señalar, contextualiza este tema de sospecha razonable y lo lleva al extremo de la detención. ¿Qué quiere decir? Hoy ya no nada más el tema de la sospecha razonable funciona en relación a si se puede invertir en un proceso penal, la carga de la prueba, si se pueden establecer pruebas persuasivas, si en un momento dado se justifica una medida cautelar, sino que la Corte lo ha llevado prácticamente hasta antes del inicio del procedimiento penal, a la parte de la investigación, es decir, a la detención en un momento dado de un gobernado, cuestión con la que yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero bueno, esto es lo que contextualizó finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como más adelante vamos a ver que también el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha avalado. Y dice, y por último, pues tenemos el supuesto más extremo, ¿no? La detención ya en sentido estricto, que pues prácticamente de esa parte no nos vamos a ocupar porque esa parte sí se encuentra bien clara en la Constitución. El tema repito, el tema de la flagrancia, el tema de la urgencia administrativa, el tema de la orden de aprehensión. Bueno, refiriéndonos al primer nivel de contacto, en cuanto al primer nivel de contacto, que es al que yo aludía cuando hablo del tema de los retenes y que dice la Corte que de los retenes hasta te puedes retirar si tú quieres, que no estás detenido y demás. En cuanto a ese primer nivel de contacto, dice la Corte que pues este no requiere justificación, dice ya que es una simple aproximación de la autoridad con la persona que no incide en su esfera jurídica, el cual se actualiza, por ejemplo, cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública, le hace cierto tipo de preguntas sin ejercer ningún medio coactivo y bajo el supuesto de que dicha persona puede retirarse en cualquier momento, ¿no? Y que pues yo insisto mucho, lo pongo entre comillas, ¿no? Porque sabemos que en la práctica eso en México no se da de esa manera. Bien, hablando ya de lo que es el segundo nivel de contacto, ese que está sustentado en la sospecha razonable, dice que la restricción temporal del ejercicio de la libertad surge, dice, cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, mismas que pueden derivar en una ausencia de movimiento físico. De alguna manera la Corte aquí ya está diciendo si estás detenido, pero no estás detenido. Bueno, esta restricción, este segundo nivel de contacto, dice la Corte que debe ser excepcional y debe admitirse únicamente en casos en los que no es posible, por cuestión temporal, conseguir un mandamiento escrito u orden judicial para ejercer actos de molestia a una persona o a sus posesiones. Dice, para ello, la autoridad deberá acreditar la concurrencia, y aquí es en donde empiezo a hablar de este tema, de una suposición razonable de que se está cometiendo una conducta delictiva, la cual variará en cada caso concreto y debe ser acreditable empíricamente. En relación con este tema de la sospecha razonable, la autoridad deberá señalar detenidamente cuál era la información, hechos y circunstancias con las que contaba en ese momento para suponer razonablemente que la persona en cuestión estaba cometiendo una conducta ilícita, o por el contrario, si el registro de revisión fue autorizado libremente por el posible afectado, entendiéndose que existe consentimiento cuando fue prestado consciente y libremente, es decir, ausente de error, coacción o de un acto de violencia o intimidación por parte de los agentes de policía. Cabe decir que a este primer nivel de contacto, es decir, a esa simple revisión que dice la Corte no es una detención, y al segundo nivel que ya llega a ser una detención por cuestión de una sospecha razonable, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los denominó controles provisionales preventivos en grado menor y en grado superior respectivamente, que de este pues es del que nos estamos ocupando, del que es en grado superior. En esta tesis aislada, lo que puntualiza la Corte es lo siguiente, que existen pues este control provisional preventivo en grado menor y en grado superior, y dice: en el control preventivo en grado menor, los agentes de policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, rutas, motivo de su presencia, etcétera. Y pues en este control preventivo de grado menor, también los agentes de policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona y del interior de algún vehículo.
Ahora, en el control provisional preventivo en grado superior, dice, está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales pues estén en posibilidad de realizar sobre la persona y los vehículos un registro más profundo con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En efecto, lo que vemos de esto que estamos platicando, pues es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al introducir estos nuevos conceptos, niveles de contacto en el derecho mexicano a través de sus sentencias, pues ha reconocido facultades más amplias para las autoridades en relación con los derechos humanos que establece el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el derecho en un momento dado que establece también incluso el artículo 11 de la Constitución a libre tránsito, el derecho a la intimidad, a no ser molestados en sus personas, propiedades, libre circulación, etcétera, etcétera. Y pues esto en virtud de que decimos pues de que la Corte ha validado los controles provisionales preventivos en grado menor, que es la simple inmediación a la que refiere la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en grado superior, que tiene que ver ya con la restricción temporal del ejercicio de un derecho, ¿no? Pudiendo ser en ciertos casos que se abstraiga, pues quienes ejecutan este tipo de mecanismos o este tipo de revisiones de una orden escrita de una autoridad competente que funda y motive la causa legal de su actuar, pues. Aunque cabe destacar, y hago mucho énfasis en que ha incluido en este tema de los controles provisionales preventivos, particularmente del segundo, el que implica un mayor grado de molestia, un requisito, y es el caso de la suposición razonable o la sospecha razonable. Pero ahora bien, ¿qué es esto de la suposición razonable o la sospecha razonable? En cuanto a lo que implica el control provisional preventivo en grado superior o de segundo nivel, en función de una sospecha razonable, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió al menos 8 criterios bajo los cuales tenía que actuar la autoridad en materia de seguridad pública, y son los siguientes. Primero, dice, para acreditar la existencia de una sospecha razonable que justifique la práctica de un control preventivo provisional, dice, la autoridad debe precisar cuál era la información, hechos y circunstancias con las que contaba para suponer que una persona estaba cometiendo una conducta ilícita. Dice, dicha información tendrá que cumplir con criterios de razonabilidad y objetividad, es decir, deberá ser suficiente bajo la perspectiva de que cualquier persona desde un punto de vista objetivo hubiere llegado a la misma determinación que la autoridad, ello si hubiere contado con la información que contaba la autoridad. Otro punto es que si bien es cierto que un comportamiento, dice, inusual o evasivo podría en ciertos casos llegar a justificar la existencia de una sospecha razonable, y en consecuencia autorizar un registro o control provisional, dice, para que tal justificación pueda ser tomada en consideración, es necesario que la misma se encuentre debidamente respaldada a partir de elementos objetivos que permitan a la autoridad judicial verificar que el agente de policía actuó razonablemente. En este tema del que hablo de la objetividad en relación o en contraposición más bien al tema de la subjetividad, más adelante dice algo también en estas resoluciones, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, pues dice, la autoridad de policía debe explicar detalladamente en cada caso concreto cuáles fueron las circunstancias de modo, tiempo, lugar que razonablemente le llevaron a estimar que la persona actuó sospechosa o evasivamente. Esto es que el sujeto probablemente estaba cometiendo un delito o estaba por cometerlo, o bien cómo es que intentó darse a la fuga. Dice también la Corte, en aquellos casos en los que el control preventivo derive de la comisión de una infracción administrativa, la autoridad debe exponer los datos que permitan identificar en qué consistió tal infracción, así como aquellos que con posterioridad hubieran justificado una intromisión mayor en la persona o en sus propiedades, por ejemplo, prevenir la probable comisión de un delito. Este tema de, hago aquí una pequeña pausa, cuando habla de este tema de que en un momento dado, cuando se trata de la comisión de una infracción y que la autoridad lleva a cabo una revisión más exhaustiva, esto está relacionado con el tema, de lo que leía de las sentencias, está relacionado con el tema de que, por ejemplo, en una infracción de tránsito nos detiene un policía para levantarnos un acta de infracción porque nos pasamos un semáforo y de repente de la nada el agente de seguridad pasa una revisión vehicular cuando no había razón para que revisara el vehículo, sino porque únicamente nos estaba deteniendo por la comisión de una infracción de tránsito administrativo. Bueno, pues a raíz de estas sentencias se supone que también se les exigen a las autoridades de seguridad pública que en un momento dado justifiquen por qué pasan de una simple detención para el levantamiento de una infracción, pasan a una revisión más exhaustiva. También tiene que razonarlo de manera objetiva. Ahora,
yo decía bueno, ahorita voy a mencionar el tema que señalo de que no puede ser una apreciación subjetiva sino objetiva. También hay que ver que al revisar la constitucionalidad de la restricción, cuando la autoridad aduzca que el inculpado actuó sospechosa o evasivamente, el juzgador deberá analizar si la apreciación subjetiva de la autoridad se encontró razonablemente justificada a partir de elementos objetivos como son el contexto, el lugar, la hora en que ocurrieron los hechos, así como la descripción de la conducta observada por la autoridad, entre otros elementos que pudieran resultar relevantes. El juzgador, cuando hablaba de esto, de que tiene que ser contrario a una apreciación subjetiva, esa valoración objetiva de lo que es la sospecha razonable, aquí vemos que el juzgador debe prestar especial atención a los motivos que condujeron a la autoridad a restringir temporalmente los derechos de una persona, debiendo descartar aquellos que pudieran haberse basado únicamente en la apariencia del sujeto en razones meramente discriminatorias. Esto tiene relación con que hay detenciones que en un momento dado llegan a ser en función de que, es que miramos a una persona que por su forma de vestir aparenta ser un delincuente. Esas cuestiones son cuestiones definitivamente que pues en un momento dado son de carácter discriminatorio. Entonces, eso no encaja dentro de lo que es la apreciación objetiva para justificar una sospecha razonable. Ahora, de estimarse lo contrario, es decir, que baste con que la autoridad aduzca simplemente que el inculpado adoptó una conducta evasiva ante su presencia sin aportar mayores elementos que permitan justificar un control preventivo provisional, pues se llegaría al extremo de convalidar cualquier intervención en la libertad personal o en la intimidad de una persona sin mayores requisitos que la apreciación vaga y subjetiva de la autoridad policial. En esa misma línea, yo ahorita que mencionaba que este tema de lo que viene o de lo que avala la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, menciono que en esa misma línea también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al emitir la sentencia mediante la que se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 10 de 2014 que promueve la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la acumulada 11 de 2014 en contra de algunas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el tercero de los resolutivos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues reconoce la validez de estos artículos y apoyándose principalmente en la justificación de la práctica de controles provisionales preventivos y previa orden de autoridad, motivados por una sospecha razonable y enmarcando además múltiples supuestos en los cuales las autoridades pueden actuar bajo esta última premisa. Con ello, pues es por lo que digo que tanto la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues acaban avalando esto que se conoce como controles provisionales preventivos, que implican en un momento dado, pues la simple inmediación del agente, la simple detección de un agente de policía a un gobernado para hacerle preguntas que en un momento dado no implican una detención. Los controles provisionales preventivos en segundo grado, cuando ya implican una detención en función de una sospecha razonable, y pues los acaban avalando también, al igual que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también. Cabe señalar que en estas acciones de inconstitucionalidad a las que hacemos referencia en la diapositiva anterior, la interrogante que tuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisamente consistió en determinar si la inspección de las personas y sus posesiones, incluidos los vehículos, a cargo de la policía tal y como fue establecido y regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, resultaba o no contraria al artículo 16 de la Constitución Política, en tanto que permitía que tales actos de investigación se practicaran sin cumplir con los requisitos previstos en tal precepto. Esto es, si debían realizarse previo mandamiento escrito de autoridad competente que fundara y motivara la causa legal de su actuar. Aquí voy a hacer un comentario. Precisamente estos artículos a los que hago referencia aquí del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta que me doy a la tarea de investigar por qué se habían hecho estas reformas a estos artículos y de alguna manera la razón por las que se reforman estos artículos en los que se permite que se haga una revisión a los vehículos bajo una sospecha razonable atiende precisamente a que pues las autoridades en materia de investigación criminal estaban teniendo problemas por las liberaciones que hacían los jueces derivados de las detenciones ilegales. Entonces lo que provoca es que se haga una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales precisamente ¿para qué? Para que se permitan realizar este tipo de controles provisionales preventivos en los que se puedan llevar a cabo revisiones incluso de los vehículos. Entonces, de alguna manera, lo que deja ver es que pues ante la incapacidad que tiene en un momento dado el sistema de investigación criminal en nuestro país, pues precisamente se justifica el hecho de que vengan avalados por la Corte estos controles provisionales preventivos.
Aquí de todas maneras es importante recalcar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una aclaración en la resolución de estas acciones de inconstitucionalidad y dice que ellos no se ocupan pues de lo que tiene que ver en un momento dado con la actuación de las autoridades administrativas, sino únicamente se ocupan de lo que tiene que ver con los parámetros de regularidad constitucional en el marco de las investigaciones criminales. Y dice la Corte que primero, pues porque se trata de figuras que están previstas en la legislación procesal, es decir, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y segundo, porque la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos pues enmarcó su impugnación al Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente en relación con esa actuación estatal, con la actuación que tenían las autoridades en materia de investigación criminal. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enfatizamos que si bien es cierto que no se ocupó de la constitucionalidad de otros supuestos de inspección policial, como en un momento dado pueden ser la prevención del delito y otras funciones de seguridad pública o de seguridad nacional, por ejemplo, como pueden ser los retenes, las inspecciones preventivas en transporte público, los puertos, aeropuertos, fronteras y carreteras, por mencionar algunos, o las inspecciones o revisiones derivadas de la vigilancia y cumplimiento de las leyes administrativas, como puede ser la ley aduanera, que no se originan, vaya, o tienen motivo en los supuestos de flagrancia o la investigación de un delito. Lo cierto es que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí estableció que el control provisional preventivo en grado superior, es decir, el segundo grado, motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, sí se podía efectuar con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En fin, nosotros lo que vemos, pues que sea para prevenir en un momento dado, para investigar la comisión de un delito, el cuestionamiento planteado concretamente nos llevó a dilucidar si las inspecciones aduaneras podían o no realizarse a personas en sus pertenencias o vehículos, justificándose en una sospecha razonable, prescindiendo del mecanismo de selección automatizado que indique el reconocimiento de mercancías o bien de una orden escrita, fundada y motivada de la autoridad competente, pues para lo cual habría que definir primero los conceptos de seguridad pública y de policía, esto para efecto de determinar si las autoridades aduaneras se encajaban dentro de estos conceptos, dentro del rubro de seguridad pública o dentro del rubro de autoridades de policía. Cabe señalar que en relación con el concepto de seguridad pública, hay autores, por ejemplo, este autor Miguel Bonilla López, él fue juez de distrito y actualmente es magistrado de un tribunal colegiado de circuito. Él en un libro que tiene muy interesante, él señalaba que el tema de la seguridad pública aludía al mantenimiento de la paz social y al orden público, y en especial dice respecto al asedio de la delincuencia. Pero desde otra perspectiva, este autor dice que dicho concepto no es tanto un estado de cosas al que se opone el de inseguridad pública, sino una tarea y una atribución. Esta parte precisamente nos lleva a estudiar cuáles son las tareas y en qué consiste la atribución de la seguridad pública. Bien, para entender en qué consiste la atribución de la seguridad pública y en quién recae, esto es preciso que nos vayamos nosotros al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el artículo 21 de la Constitución Política se establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, de las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. Luego, más adelante, este artículo dice: la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, y subrayamos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señale. Esto de por sí ya nos lleva a entender que las autoridades aduaneras, por el simple hecho de que pueden en un momento dado determinar sanciones por la comisión de infracciones, pues sí son autoridades en materia de seguridad pública. Pero más adelante vemos que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2, establece también que la seguridad pública es función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz público, y comprende la prevención especial y general de los delitos. Y subrayamos de nueva cuenta, refiere a la sanción de las infracciones administrativas. Más adelante vemos que el artículo 3 de esta misma ley dice que la función de seguridad pública se realiza en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas.
Esto refrenda el hecho que mencionamos de que las autoridades aduaneras, por el hecho de que son autoridades que determinan infracciones y sanciones, sí son autoridades en materia de seguridad pública. Más adelante en esta misma ley vemos también que para efectos de esta ley se entenderá por instituciones de seguridad pública, dice, a las instituciones policiales, de procuración de justicia, del sistema penitenciario y dependencias encargadas de seguridad pública. Esto de nueva cuenta nos lleva a entender que si acá las autoridades aduaneras son autoridades que pueden en un momento dado realizar lo que está subrayado, pues por consecuencia sí se trata de dependencias encargadas de la aplicación de la seguridad pública. Como se observa de lo que estamos mencionando en estos preceptos, pues se puede advertir que la función de seguridad pública está a cargo de los 3 niveles de gobierno, incluyendo a la federación. Además comprende, entre otras cosas, pues la prevención especial y general, investigación y sanción de las infracciones administrativas, y se debe realizar también por conducto de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, las cuales se considerarán parte de las instituciones de seguridad pública. Por consiguiente, pues las autoridades aduaneras sí encuadran dentro de este tipo de organizaciones, es decir, las organizaciones en materia de seguridad pública. Primero, ¿por qué? Porque la fracción 2 del apartado B y el apartado D del artículo 2 del reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria establecen precisamente que la Administración General de Aduanas y su estructura y las aduanas son parte del Servicio de Administración Tributaria, y su artículo 1 define que este organismo desconcentrado forma parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, depende del Poder Ejecutivo Federal y por consecuencia pues es parte de la Federación. Ya mirábamos que pues las autoridades, o más bien la tarea de seguridad pública, estaba a cargo de la Federación. Otra razón es porque el propio reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria le da competencia a la Administración General de Aduanas para participar con otras autoridades en la prevención de ilícitos, y la fracción 1 y 2 del apartado A del artículo 21 de este reglamento le reconoce dicha función a las aduanas y a las subadministraciones de las aduanas dentro de la circunscripción territorial que les corresponda. Luego, porque también vamos a ver que la ley aduanera le da facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para comprobar la comisión de infracciones e imponer las sanciones respectivas, atribución que se entiende conferida al Servicio de Administración Tributaria en virtud de lo que establece el Código Fiscal de la Federación. Pero además vamos a ver también que el reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria le da competencias a la Administración General de Aduanas y a las subadministraciones de las aduanas para sustanciar y resolver el procedimiento relacionado con la determinación en cantidad líquida de las sanciones en los términos que establezcan las disposiciones fiscales y aduaneras. Entonces, todo esto nos lleva pues a entender que definitivamente cuando hablamos de las aduanas, pues definitivamente estamos hablando de autoridades que tienen relación con la materia de la seguridad pública y por ende, pues son instituciones también en materia de seguridad pública. Ahora, una parte que se suma al concepto anterior, al concepto de seguridad pública, es el tema del concepto de policía. En cuanto a este concepto, vamos a ver nosotros que según el Código Nacional de Procedimientos Penales, se dice que para efectos de este código, según corresponda, se va a entender por policía a los cuerpos de policía especializados en la investigación de delitos del fuero federal o del fuero común. Dice, así como a los cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común, que en el ámbito de sus respectivas competencias actúan todos bajo el mando y la conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación en los términos que dispone la Constitución, este código y demás disposiciones aplicables. El concepto cuerpo, que digo, incluso ya cuando estamos aquí señalando que pues se trata de cuerpos que están relacionados con el tema de seguridad pública, si ya vimos que las aduanas definitivamente sí son autoridades en materia de seguridad pública, pues ello nos lleva a comprender de por sí que pues el cuerpo o la estructura de las autoridades aduaneras son cuerpos también de policía, son cuerpos de policía. Esto entendido que las atribuciones o las facultades de policía del Estado pues no únicamente están limitadas a lo que conocemos normalmente como policías de seguridad pública, de seguridad ciudadana, cuerpos de policía ministerial, sino todas las funciones que tiene el Estado de policía, que tienen que ver en un momento dado con el control y vigilancia, de la actuación administrativa. Bien, sin embargo vemos que pues el concepto cuerpo de manera general significa la organización o institución que agrupa personas que prestan servicios en establecimientos públicos y privados, y pues se deduce que las palabras cuerpo, organización e institución resultan sinónimos
y pues como ha quedado precisado, si la AGA, las aduanas y las subadministraciones de las aduanas son instituciones de seguridad pública federal, pues también son organizaciones o cuerpos de seguridad pública federal, y por ende, pues para efectos también, no nada más de la Ley General de Seguridad Pública, sino del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues también son policía, también tienen funciones de policía. Vemos que el tema de la función de policía, pues es una función administrativa que tiene por objeto la protección de la seguridad, la moralidad, salubridad públicas y el de la economía pública en cuanto afecta directamente a la primera, es decir, a la seguridad. Y el poder de policía, aunado a lo que venimos mencionando, pues es la potestad legislativa que tiene por objeto la promoción del bienestar general regulado a este fin de los derechos individuales, expresa o implícitamente reconocidos por la ley fundamental. Incluso dentro de la doctrina administrativa, administrativistas como Agustín Gordillo señalan que pues no es exacto que la llamada actividad administrativa de policía se limite exclusivamente a la seguridad, salubridad, moralidad y economía pública, sin referirse en general al bienestar colectivo. Con esto quiero decir que pues hay muchas más tareas de la administración pública o hay muchas más tareas del Estado que están vinculadas a este concepto, al concepto de la seguridad pública, lo que justifica que las aduanas se puedan entender como instituciones de seguridad pública y por consecuencia como cuerpos también que conforman en un momento dado las tareas de policía. A todo lo anterior, incluso por si fuera poco, pues se suma también lo que dice el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en su fracción sexta, que faculta en un momento dado a las autoridades fiscales a fin de comprobar la comisión de delitos fiscales para que practiquen o ordenen se practique el avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte, es decir, que en un momento dado también tienen atribuciones para efecto de comprobar la posible comisión de delitos. Bien, de todo esto que estamos platicando, a la conclusión que nosotros llegábamos en este trabajo que aportábamos para la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, pues era el hecho de que las inspecciones aduaneras sí pueden realizarse a personas en sus pertenencias o vehículos justificándose en una sospecha razonable, prescindiendo del mecanismo de selección automatizado que indique el reconocimiento de mercancías, o bien una orden escrita fundada y motivada de la autoridad competente. Esto para efectos de prevenir o investigar la probable comisión de delitos fiscales. Sin embargo, yo subrayo algo muy importante. Con esta afirmación, nosotros en ese trabajo no admitíamos que pudiesen realizarse dichas revisiones con el único fin, es más, ni siquiera con el fin de determinar créditos fiscales, pues en tal caso se estaría ante un posible desvío de poder. Cabe decir que esta observación que nosotros hicimos, si se puede entender como a manera de conclusión, en el trabajo que se presentó en el 19º Congreso de dicha academia, por allá en el año de 2020, perdón, por el año de 2019, cabe señalar que posteriormente surgió un criterio del Poder Judicial de la Federación, particularmente una tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, y es coincidente con lo que mencionamos. Dice, esta doctrina jurisprudencial también es útil para el derecho administrativo, es decir, lo de la sospecha razonable. Dice, en tanto que en la materia administrativa pueden darse situaciones que incidan en una afectación temporal a la libertad personal, pues en ciertos casos las autoridades administrativas, generalmente en ejercicio de sus facultades de policía, pueden verse en la necesidad de realizar alguna inmediación entre el agente de seguridad y el individuo para efectos de investigación, identificación o prevención de ilícitos o riesgos de seguridad. Dice el Tribunal Colegiado de Circuito, dice, sin embargo, la restricción a la libertad personal y la detención por autoridad administrativa en aspectos que no involucren cuestiones de seguridad deben analizarse y juzgarse bajo parámetros más estrictos, justamente en razón de que su objeto no justifica afectar la libertad de las personas. ¿Qué es lo que yo entiendo en esta parte del criterio, en este criterio? Que si bien es cierto, las autoridades aduaneras sí son autoridades en materia de seguridad pública, sí son autoridades policiales en un momento dado y pueden llevar a cabo estos controles provisionales preventivos en segundo grado, es decir, en función de una sospecha razonable, lo cierto es que no pueden ser utilizados por las autoridades aduaneras para efecto de determinar créditos fiscales, es decir, para realizar las revisiones en materia fiscal aduanera, sino que tienen que ser únicamente con el objeto de en un momento dado prevenir o comprobar la posible comisión de algún delito. Voy a mencionar como ejemplo, hay una detención por ahí que me llamó a mí la atención en medios de comunicación que se dio el año pasado, si no mal recuerdo, en la aduana de Tijuana, en donde detienen a una mujer con armas de fuego. Creo que detienen a esa mujer con armas de fuego derivado de que a través de los mecanismos no intrusivos que tiene la aduana, creo que detectaron que pues llevaba las armas.
pero le toca derivado del mecanismo de selección automatizado, le toca semáforo verde. Entonces, pues, le toca desaduanamiento libre. Sin embargo, la detienen porque, pues, habían detectado que iba armada que llevaba armas la persona, que llevaba varias armas en la cajuela la persona. Sin embargo, cuando la turnan a la Fiscalía General de la República, tengo entendido que la Fiscalía General de la República la deja en libertad precisamente porque la detención fue ilegal, Yo digo que esa detención se pudo haber justificado si la autoridad aduanera hubiera echado mano de este tema, del tema de la sospecha razonable. ¿Por qué? Porque tenía todos los elementos para objetivamente justificar por qué se daba la detención. Una detención que no tenía que ver con algo de naturaleza fiscal, con algo relacionado con un crédito fiscal, sino con la posible comisión de un delito. Sin embargo, como no se justificó bajo este parámetro, esa persona queda en libertad inmediatamente derivado de que la detención se tornó ilegal. Pero ese sería uno de los ejemplos en los que la aduana o las autoridades aduaneras pueden aterrizar este tema de sospecha razonable. Pues maestro, no me queda más que agradecerte, ¿no? La ponencia de hoy, la verdad es que fue muy interesante y de parte de todo el equipo de TLC Magazine México Llegamos a un Trueque, te queremos dar el presente reconocimiento al maestro Gerardo Mejorado por hacer un trueque en la plática virtual con el tema de la sospecha razonable en el derecho aduanero mexicano el día 13 de diciembre del 2021, firmado por el doctor Octavio de la Torre y su servidora. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, Daniela, y gracias Gracias. a todos los que están presentes. Excelente conferencia, gracias, maestro. Gracias.